10-20 minutos, la música del bloquecito anterior, la de Fabiana Cantilo con Dinosaurito. Decíamos en el bloque anterior también, cuando estábamos hablando con Olga Ferreira, responsable de la implementación o coordinadora del programa de educación sexual integral desde el Ministerio de Educación de la provincia, todo lo que está disparando la protesta y la valentía de las alumnas, las pibitas, la semana pasada ahí en el Roque González, mostrándonos esa situación, esa realidad y obligándonos a discutir una cuestión que es de fondo y que es estructural y que hace nuestros derechos también, ¿no? Y el fin de semana cuando nos contaban que eso también impactó, se discutió, sobrevoló la Asamblea de Trabajadores de la Educación en lucha, podemos decir un pasito más de esa demanda de las pibas. Está en línea Estela Genesini para charlar con nosotros y con nosotras de este tema como integrante del Frente, y no sé si la presento así, creo que también es mamá de una de las pibitas que estuvo ahí reclamando con un cartel. Estela, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Muy buenos días, Alicia. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás viviendo esta discusión? Y bueno, yo la vivo en casa, digamos. Por esto que bien lo decías, de un momento por el otro veo mi casa llena de carteles, digamos, y bueno, mamá, me voy a apoyar a las nenas, a mis amigas del Roque, ¿no? Lo triste de esto es que esto nunca tuvo que haber ocurrido, ¿no? Cientos de estas situaciones se dan en las escuelas y antes no existía la posibilidad porque los colegas por ahí no tenían las herramientas para tratarlas, ¿no? O para evitar que se dé. Hoy en día existen herramientas, ¿no? Existen herramientas, existen protocolos, y cuando esto surge de esta manera, con tanta fortaleza, con tanta valentía, después inclusive de la intervención de los padres, ¿no? Porque las nenas tuvieron el acompañamiento de sus papás, eso está buenísimo que sea así, y una escuela que mira para otro lado, que quiere tapar el sol con las manos, que lo que no sale a la luz hacia afuera en los medios no se ve, no existe, ¿no? Y me parece que este fue el gran error que cometió la institución, ¿no? El no haber tomado el toro por las astas en el momento, no haber escuchado a las nenas en primera instancia, porque es una cuestión que obviamente hay que tratar. Esto no significa que hay que estigmatizar a los varones, ni mucho menos, hay que cambiar esas conductas, ¿no? Y existen los elementos y las herramientas para cambiar las conductas, ¿no? Y cuando se da esta situación de injusticia, sí, está muy bien que se manifiesten las nenas, la comunidad educativa, las de otras instituciones que fueron a apoyar, y bueno, y los que trabajan en la escuela pública también han pasado por situaciones muy complejas. De hecho, yo soy una convencida de que la ESI es fundamental en las escuelas porque sacó a la luz y empoderó a las alumnas y a los alumnos de tantos atropellos, ¿no? De tantas barbaridades que pasaban a veces en el seno familiar y que no tenían la posibilidad de sacarlas, de protestar, de reclamar, de denunciar, porque inclusive no sabían que eso no estaba bien, porque de alguna manera este tipo de conductas en muchos lugares, ¿no? Se naturaliza, ¿no? Cuando las nenas cuentan a la maestra que después de una charla, ¿no? Con un especialista o con la misma maestra, resulta que había sido, ¿no? Se enteran ahí de que eso no está bien y que ellas venían sufriendo ese tipo de situaciones a veces en el ámbito familiar, ¿no? O de amistades y demás. Bueno, allí ya está todo dicho, Alicia, ese es el camino y por ahí hay que seguir, ¿no? Y muchísimas niñas, adolescentes de esta provincia, gracias a que se aborde el tema, que se hable del tema en las escuelas, se van empoderando y van entendiendo que eso no está bien y que hay que denunciar, ¿no? Cualquier tipo de abuso
hay que denunciar, digamos, y la escuela es la que debe empoderar a los alumnos para que esto suceda. No es la escuela la que tiene que esconder, ¿no?, esta situación. Estela, pensaba bueno, en ustedes como trabajadores, ¿no? Como y también pensaba, mientras vamos como sumando voces para tratar esta temática, en que durante mucho tiempo aquellas docentes que estaban intentando dar cumplimiento a la ESI estaban como en zonas periféricas, en algunos casos hasta sometidas también y sometidos a procesos de estigmatización, claramente relegados dentro de la escuela, y que esta es una oportunidad. En algunos casos hasta nos denunciaban violencias contra ellos y contra ellas, ya sea de la institución o de los padres en algunos casos. Sí, Alicia, lo que pasa es que a veces a lo mejor la forma de presentarlas es para algunos la evaluación que hacen o la crítica que hacen es como muy extremista, y a lo mejor no todos están preparados para abrir la cabeza de la misma manera, ¿no? Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado y mucha paciencia, ¿no? Yo soy una convencida por situaciones muy cercanas a las que tuvimos acceso, que este es el camino, ¿no? Con respeto, entendiendo también a aquellos colegas que por una concepción religiosa, a veces muy arraigada, no están en condiciones de tratarlo, o de alguna manera tergiversan la forma del tratamiento, ¿no? Creen que hablar de eso va a significar que ocurra esa situación, o que estén obligados a de alguna manera ser parte. Todos tenemos que ser parte. Por supuesto que sí, es una ley nacional, hay que cumplirla. Podemos o no estar de acuerdo, pero de alguna manera tenemos que empezar a abrir la cabeza para hablar de estos temas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, también tuvimos así algunas diferencias allí con algunos compañeros que piensan diferente, que desde la concepción religiosa creen que el abordaje debe ser diferente, y bueno, hay que respetar esas decisiones, pero hay que abordar, digamos, el tema, porque si no, el tema surge, salta de esta manera, digamos, y así ya no podemos mirar para otro lado. Entonces, tenemos que hacer el trabajo previo, ¿no? Y si hubiera existido este trabajo previo en esta escuela, no hubiera ocurrido lo que ocurrió, obviamente, ¿no? Decía hoy Olga Ferreira del programa de ESI del Ministerio de Educación de la provincia, que acá no hay objeción de conciencia, es decir, acá no se pueden amparar en que tengo creencias religiosas, porque de última uno puede tener todas las creencias religiosas, pero está cumpliendo un rol, que es en el caso como educador y educadora, sobre todo más allá de la gestión que tenga, si es privada o no, hay un sistema público de educación y los contenidos. Y a mí me parece que está bueno que tiene que ver con la educación laica también. Claro, totalmente. Hay que decirlo, ¿no? O sea, no hay objeción, no se pueden amparar. La religión de cada uno, más allá de todo eso, hay que señalar esa situación. ¿Y cómo se discutió eso en la asamblea? ¿Cómo fue ese planteamiento? Y bueno, por eso mismo te decía, Alicia, hay muchos debates todavía que se deben dar, hay muchos compañeros que todavía tienen una postura diferente, ¿no? Y bueno, tiene que ver con esto, con lo religioso, tiene que ver con años de una práctica que resultaba, pero ya no resulta, digamos, ¿no? O por lo menos no se creía que resultaba, o ellos creían que resultaba, pero la verdad es otra, la realidad salta. Yo cuento algo que me pasó muy de cerca cuando me llaman y me dicen por el conocimiento que tengo con la familia, en una charla de ESI en una institución del interior, donde bueno, y esto lo cuento porque me tocó de cerca, digamos, ¿no? Pero así como estos, cientos de situaciones en la provincia, ¿no? Donde una niñita, adolescente, 13, 14 años, cuando
cuando la escuela organizó una charla con las autoridades, con especialistas y demás, la nena se levanta y llorando dice, y bueno, casi todo el mundo allí no sabe para qué lado correr, digamos, porque las cosas explotan así, hasta inclusive en la familia, donde dice, bueno, yo, mi abuelo me manoseaba desde que yo tenía 6 años, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, y fue la primera vez que lo pudo hablar, que lo pudo decir, que lo pudo contar, que lo pudo exteriorizar, ¿no? Gracias a esta intervención, gracias a esta posibilidad que le dio la institución para poder hablar del tema, ¿no? Entonces, esta nena empezó a sanar el día que lo pudo contar, adelante de todos sus compañeros, adelante de todos los profesores, adelante de los especialistas. Ese día, esa nena empezó a sanar, ¿no? Entonces, estamos obligados como docentes a hacer cumplir la ley primero. Hay que hacer cumplir la ley. Es Totalmente. Es ley y hay que hacer cumplir la ley. Y esa ley va a hacer que muchos de nuestros hijos, de nuestros adolescentes, de nuestros chicos pueda vivir una infancia, una adolescencia más sana, más acompañada, ¿no? Y además hacer cumplir la ley es el primer paso para que la escuela no se desentienda de la temática, ¿no? Porque decíamos también, la tentación es hagamos la denuncia policial, judicial, y que se haga cargo el Poder Judicial de ese problema, y la escuela queda como ya, no es un problema nuestro. No pasa por ahí, no pasa por ahí. Y bueno, la asamblea se expidió con respecto a esto, se expidió también con respecto a lo que veníamos trabajando, que tiene que ver con reprogramar lo que es zona y transformarlo en lo que es ubicación y ambiente, porque nosotros recordemos que firmamos un alto acuerdo con el gobierno el día 17 de julio, pero ese alto acuerdo no se está cumpliendo. En el sentido de que hubo un compromiso de volver a sentarnos para hablar de la cuestión salarial. Hoy un docente con 15 años de servicio cobra lo mismo que aquel que recién se inicia, está muy achatada allí la pirámide salarial, y bueno, no hubo respuestas por parte del gobierno, evidentemente no están queriendo tocar el tema, por eso se declaró en estado de alerta. Y bueno, exigir al gobierno educativo con este proceso inflacionario, hay que repensar, hay que remirar los acuerdos firmados y bueno, ver hacia adelante qué perspectivas se dan, ¿no? Ese fue otro tema que nos mantuvo. Están pidiendo la reapertura de la mesa de discusión salarial, digamos, ¿no? Sí, la de discusión salarial, que de hecho tenemos abierta una mesa con el gobierno para hablar todo lo que es zona. Pero no hemos avanzado más allá. Nosotros en esa asamblea del sábado hemos podido avanzar en el sentido de organizarnos, ¿no? Como trabajadores acerca de qué es lo que queremos y qué es lo que pretendemos. Y bueno, faltan ajustar algunos detalles y ya estaríamos en condiciones de decirle al gobierno esto es lo que queremos para los docentes en cuanto a ubicación de las escuelas y ambiente en el que trabaja, porque podemos tener una escuela a pocas cuadras del centro de Posadas, pero en una situación muy compleja, ¿no? De hecho hay muchos asentamientos de gente muy necesitada, con muchas necesidades básicas insatisfechas, y que bueno, la escuela es parte de eso, y el docente que trabaja allí en muchas puede estar en la capital la escuela, pero sufre la verdad una situación de trabajo bastante compleja, ¿no? Bueno, eso también quedó reflejado en el trabajo, Alicia. Y bueno, esto, ¿no? De esperar la próxima mesa para
para tratar de poder hablar de todas estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Estela, seguramente vamos a volver a charlar porque, bueno, queríamos un poco sumar las voces en relación a este tema y como trabajadores me parece que ese es también una interpelación más allá de las condiciones laborales, salariales que siempre está en disputa, estas otras cuestiones que tienen que ver con el rol de las escuelas también en nuestra comunidad. Así que muchas gracias. Sí. Gracias, Alicia. Un abrazo. Hasta luego. Estela Genesini charlando con nosotras y con nosotros aquí en Otro Aire. Me quedo pensando un poco en todas las aristas que se fueron incorporando charla a charla en relación a este tema y vuelvo a dimensionar el aporte de las pibas con sus carteles ahí enfrentando la hipocresía, enfrentando el doble discurso y mostrándonos que tenemos leyes que se consiguieron con muchos años de lucha, con movilizaciones, bueno, con todo lo que venimos contando siempre y viendo siempre. Y después la implementación es una larguísima pelea cotidiana que ahí hay que estar también sumamente atentos y atentas. Cada charla es como nos dan cuenta o nos van mostrando que es como que se cumple, es como que, pero en definitiva eso no pasa, o hay muchas falencias y nos queda pendiente todavía. Yo mientras la escuchaba a Estela para pensar después realmente cómo se da la ESI en las escuelas, pero ya para otro, ¿cómo es una instancia de taller, de formación? ¿Quiénes son esos, cuando dicen es un abordaje interdisciplinario? ¿Cuál es la interdisciplina que está dialogando ahí? ¿Con qué perspectivas? ¿Con qué herramientas? ¿Y qué hacen, por ejemplo, esto que decía Estela también, si en un taller, en una charla, aparece después un hecho de una denuncia concreta ahí? ¿Cuál es el mecanismo que se dispara? ¿Cómo aparece? ¿Cómo sigue la escuela en contacto con esa denuncia, con esa problemática? ¿O es lo que aparece hasta ahora? Hay un hecho de abuso, llamamos a la policía, vamos a una comisaría de la mujer, hacemos la denuncia y se dispara ese otro proceso que lo vemos y lo venimos denunciando, que es el aumento de la prisionización de mujeres, madres, por no haber podido evitar los abusos sexuales de sus hijos e hijas, por ejemplo. Es lo único que, es lo más claro que vemos, que cómo actúa ahí la escuela también, ¿no? 10:37 minutos.